Vamos a darle gracias al Señor, elevando una oración a Él. Queridísimo Padre que habita en lo alto de los cielos, a usted sea la honra, la magnificencia, la exaltación y la gloria por la eternidad. Estamos hoy aquí, Señor, después de una lluvia que refresca la tierra. La lluvia, Señor, que ayuda a que también haya producción en los campos, porque también la lluvia es necesaria para que los animales y los seres humanos, Señor, puedan también, y las cosechas, producir. Damos gracias porque en esta semana, en su misericordia, usted nos cuidó. Y a esta hora invitamos a nuestro Dios Espíritu Santo para que por favor nos guíe, nos instruya, nos enseñe y nos permita aprender con discernimiento el tema que vamos a tener. Diríjanos, Señor, guárdenos, no nos desampare y permítanos avanzar en el contexto de la verdad presente en la obra del mensaje del tercer ángel. Levántenos con su bendición, porque lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nuevamente buenos días. El Señor nos bendiga, nos ayude en medio de las dificultades a comprender nuestra mayor necesidad en este tiempo. Y una de esas mayores necesidades es afianzarnos en la verdad para poder participar de la ascensión al encuentro con Cristo en las nubes de los cielos. Hoy vamos a tener el tema sobre la matanza de Ezequiel 9:1, la primera parte, ¿no? Ezequiel 9, perdón. Y vamos a hablar un poco sobre la importancia de darle la atención debida a esta temática. Y vamos a hablar, aunque muchos no lo consideran, sobre la cuestión del sellamiento. En este momento en el cielo se está llevando una obra, y es la obra de la expiación, en la cual el Señor Jesús es el protagonista directo. Mientras se realice esa expiación en el cielo, en la tierra tiene que estar desarrollándose otra actividad, y es la expansión del mensaje para que pueda ser sellado cada habitante de la tierra que quiera participar con Cristo en la manifestación de su gloria, en lo que tiene que ver con la participación en el plan de la salvación. Y esa obra tiene que ver con la perfección del carácter. Eso quiere decir trabajar para ir mejorando cada día nuestros aspectos de carácter. Quiere decir eliminar el egoísmo, eliminar la envidia, el rencor, el resentimiento, la codicia y otros aspectos que no nos llevarán seguros al cielo. Y empezamos entonces en esta mañana hablando del capítulo 9 de Ezequiel. Dice Ezequiel 9:1, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Sigue diciendo, verso 2, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Interesante. Siéntate. Sigue diciendo, verso 3.
y la gloria de Dios, o la gloria del Dios de Israel, se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Este capítulo, en los primeros versículos del libro de Ezequiel, nos presenta una situación, como por decirlo así, una cuestión de examen. Aquí, en el primer versículo, se da la característica, ¿cierto?, de que hay una situación que está a punto de empezar y hay instrumentos que el Señor emplea para desarrollar esta actividad. En el verso 2 se especifica de que son 6 varones, ¿cierto? También se especifica que estos varones, cada uno trae un instrumento en su mano para destruir. Y dice que entre estos varones venía uno, de los 6 venía uno que venía vestido de lino. Y dice que él era un escribano. Quiere decir, este instrumento o esta persona, ¿cierto?, que Ezequiel nos enseña aquí, es una persona que es un escriba. La palabra escribano se entiende como un escriba. En el griego, en el pueblo griego, el escribano era alguien que tenía siempre un tinta, tenía como una pluma y siempre tenía los papiros para escribir. Era como decir registrador. La palabra registrador es alguien que registra por escrito. Lo que conocemos hoy, a usted le dicen, oye, usted fue ya registrado. Entonces usted fue llevado al lugar donde se registra para que usted aparezca como ciudadano o legalice su ciudadanía. Entonces este escribano llega a la presencia del santuario, ¿cierto? Y va a hacer una tarea. Dice, y la gloria, oiga bien, dice que este escribano, dice, el cual traía en su cinturón un tintero. Y entrados estos varones se pusieron junto al altar de bronce. El altar de bronce es el altar del sacrificio. No es ni el altar del incienso, ni es el arca del pacto. Es el altar de bronce. ¿Qué se hacía en el altar de bronce? Pues se sacrificaban el cordero o se quemaban lo que eran las vísceras y todo esto en ofrenda por el pecado. Entonces, es al lado. Ahora, ¿dónde estaba esta urna? Estaba en el atrio o patio exterior. Se le conoce como el altar del sacrificio. Ahí se paran ellos. Y dice también que la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín. ¿Y dónde estaban los querubines? En el lugar santísimo, que eran 2 querubines que cubrían el arca del pacto, en símbolo de reverencia, donde se manifestaba la chequina, que se conoce como propiciatorio. O sea que ellos estaban mirando hacia donde estaba este departamento. Y dice, y sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová ¿a quién? No a los 6, sino de entre los 6 llamó al varón vestido de lino, que tenía en su cintura un tintero de escribano. ¿Por qué lo llama? Porque este varón se encarga ¿de qué? De registrar. ¿Qué tiene que ver este varón y este registro con lo que está sucediendo en el cielo hoy? Tenemos ángeles que están anotando nuestra conducta, palabras, acciones y todo. ¿Y a dónde estos escribanos llevan estos registros? Pues van a la presencia de Dios, donde se desarrolla la expiación. Los que resulten ser favorecidos por la justicia e intercesión de Cristo serán tenidos en cuenta como los amados del Señor. Serán tenidos en cuenta como los amados del Señor y participarán de la salvación que ha sido dada una vez a los santos. Muy bien.
Ahora, ¿por qué Dios llama a este varón? Porque este varón ha tenido que tomar nota o va a realizar una labor. ¿Qué sigue diciendo ahora? Verso 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Ahora le está determinando una misión a este varón. Por en medio de Jerusalén. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, Jerusalén representa al mundo, aquí. Y el templo representa a la iglesia. Ahora, dice, Dios manda a este varón que pase por en medio de las personas y hallen a cierto grupo de personas que no son iguales que las demás que viven en el pecado, sino que son personas que han estado en el proceso de abandonar el pecado, que han recibido la justicia de Cristo. Dice, por en medio de la ciudad, y ponles una señal. Esta señal no es nada más que la señal del Santo Sábado, que es la obra que el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta figura, este varón, reconoce a los que gimen y claman? Es algo interesante, porque estos que gimen y claman una sola vez o claman permanentemente. ¿Cuántos días tiene la semana? 6 días. ¿Qué han estado haciendo estos que gimen y claman en 6 días? Han estado elevando oraciones, han estado ayunando, han estado estudiando y han estado participando en la salvación de los demás. Entonces, durante 6 días, el Espíritu Santo ha estado trabajando en ellos. Ha estado inscribiendo la verdad en ellos. Y el día 7, estos que gimen muestran el resultado de lo que pasó cuando, durante 6 días. Entonces, por lo tanto, este varón los identifica porque ellos han estado empeñados en la perfección de su carácter, abandonando el pecado y alcanzando a otros para que puedan participar de la salvación. Por lo tanto, ellos se apartan del pecado y gimen y claman por los pecados que se hacen dentro del pueblo de Dios. Ahora sigue diciendo, verso 5, y a los otros que tienen armas para destruir, dijo, oyéndolos yo, dijo el Señor, pasa por la ciudad en pos de él. ¿En pos de qué? Pasó el varón con tintero de escribano colocando la señal y automáticamente ¿quiénes siguen? Vienen ahora los elementos o los hombres con armas destructoras. ¿Y qué van a hacer? Y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. La pregunta es, si el primer varón identifica a estos que gimen y claman, que tienen un estilo de vida muy parecido al de Cristo, y a ellos se les va a certificar que todas sus labores son aceptables a Dios. Entonces, ¿qué hacen estos 6 varones? ¿Qué hacen estos otros varones? Van a identificar a los que no tienen ¿qué? A los que no tienen la imagen inscrita en su corazón, a los que no tienen el carácter de Dios, que no han respetado la ley de Dios y que han deshonrado a Dios. Estos son los que participan de la matanza, porque a ellos son los que Dios manda matar. Dice, matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis ¿qué? ¿Y cuándo es que no hay misericordia? ¿Cuándo es que no hay misericordia? No hay misericordia cuando Cristo termine su intercesión en el cielo, en la obra de la expiación, y Él venga a buscar a su pueblo. O sea, cuando la gracia se termine, ya no hay misericordia. Entonces, cuando el varón coloca la señal,
cuando hay misericordia. Y estos que tienen armas de destrucción, cuando actúan, cuando ya no hay misericordia, o sea, no hay oportunidad de salvación. Ellos decidieron su destino cuando este varón con tintero de escribano estaba ¿qué? Con misericordia, reconociendo los esfuerzos y grabando el carácter de Dios en ellos. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, estos que participan de la matanza son aquellos que despreciaron en el tiempo de oportunidad de gracia, dedicando su tiempo a los afanes de esta vida, a las vanaglorias del mundo, a los deseos de la carne, a todo lo que Satanás les presentó y consideraron las cosas eternas como secundarias. No le dieron el lugar a Dios. Por eso ahora, cuando ya se da la orden de la matanza, estos varones, como no tuvieron misericordia a ellos cuando Dios los llamó, ahora ellos, por orden de Dios, tampoco tienen misericordia de ellos porque ya no hay tiempo. Desaprovecharon su oportunidad de preparación. ¿Está claro hasta aquí? O sea, aquí lo que nos presenta Ezequiel es un cuadro bastante terrible. Un cuadro favorable para un grupo de personas que no se determina en número, pero que es un grupo pequeño, los que aman a Dios, guardan sus mandamientos y viven el testimonio de Jesús. Y otro grupo que no vive los mandamientos, no vive el espíritu, el testimonio de Cristo, que es el espíritu de profecía, sino que vive a como le da la gana, creyendo que su conducta lo va a llevar al cielo. Aquí hay grandemente lo que va a representar el tiempo de angustia. Está representado aquí en el versículo 5 de Ezequiel 9. Ezequiel 9:5 muestra el tiempo de angustia y los que van a participar de ellos porque no tuvieron el sello de Dios, que está, repito, el sello de Dios tiene dos fases. No es que hay dos tipos de sellamiento, hay uno solo. Pero durante 6 días el Espíritu Santo debe trabajar en el carácter de quien se lo permite. Y en el séptimo día se confirma y se certifica la obra de los 6 días. Quiere decir, cuando Adán y Eva estaban en la tierra, durante 6 días ellos trabajaban, cuidaban, se preocupaban de su vida espiritual. Pero en el séptimo día, Cristo bajaba a confirmar la obra que ellos habían hecho en 6 días. Por eso en la Biblia usted va a hallar lo siguiente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días de trabajo secular, pero en esos 6 días mi obra personal espiritual. Pero muchos, los que van a participar en esta matanza, dedicaron 6 días al trabajo secular. ¿Pero qué no le dedicaron tiempo? A su otra parte, a la parte personal espiritual. Y dejando esa orden, son hallados en el tiempo de la angustia sin favorecerse por la obra de Cristo en el santuario. ¿Está claro hasta aquí? Verso 6. Sigue la orden, mata. Ahora, ¿quiénes van a morir en la matanza en los días cuando ya la gracia se termine? Que pronto, hermanos, pronto se va a acabar. Matad a viejos. Número 1, ¿cuántos entran ahí? Viejos. Jóvenes. ¿Qué más? Vírgenes. Aquí vemos ancianos que no quisieron escuchar a Dios, que quisieron vivir una vida libertina. Vemos que los jóvenes y las vírgenes, jóvenes hombres y mujeres, pero habla de las vírgenes, mujeres que no han conocido varón, pero que se guardaron para el mundo, haciendo lo malo. Dice también que los niños que no fueron educados, que no fueron formados, que no fueron llevados de la mano de padres piadosos al temor a Dios, pagan las consecuencias por sus padres desobedientes y mundanos. También dice que entran mujeres. ¿Qué tipo de mujeres? Todo tipo de mujer.
Y también dice que hasta que no quede ninguno. Es terrible, hermano, el cuadro. Dice que aquí caen viejos, caen jóvenes, hombres y mujeres, caen vírgenes, hombres, pero en este caso mujeres, caen niños y caen mujeres en general. Dice que hasta que no quede ninguno. Pero, oiga que aquí reafirma la obra que este varón con tintero de escribano realizó antes. Pero mira lo que dice. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis, ¿por dónde? Por mi santuario. Escucha lo que dice ahora. Comenzaron pues desde los varones ancianos. ¿Qué es ser anciano en la Biblia? Pastor. Entonces comenzaron pues desde los varones ancianos pastores que estaban delante del templo. ¿Quiénes son los primeros en recibir las plagas del Señor? Los pastores falsos, los líderes falsos, mundanalizados, paganizados, espiritistas, que estuvieron enseñándole a la iglesia a irrespetar a Dios. Aquellos que enseñaron a la gente a depender de un hombre, de una estructura y no de Cristo. Ellos pagan las consecuencias y detrás de ellos, ¿quiénes se van? Pues sus feligreses que creyeron en hombres y no en Dios, que se identificaban con nombres estructurales, pero no tenían el nombre de Cristo inscrito en su corazón. Tremendo el cuadro. Sigue diciendo, verso 7. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios ¿de qué? De muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aquí vemos dos representaciones. Jerusalén representa ¿a quién? Al mundo. Pero el santuario representa a la iglesia. O sea que, ¿quiénes son los primeros en recibir las plagas? Los que un día participaron de la obra del Señor, los que un día fueron cristianos, pero se apartaron. Los que cristianos no quisieron recibir la verdad, ellos son los primeros y los falsos pastores. Y por último, ahora los que reciben también las plagas son los que vivieron en la mundanalidad, que realmente no quisieron vivir conforme al mandato de Dios. Sigue diciendo Ezequiel 9 y Apocalipsis, literal o simbólico lo que dicen aquí. Vamos a ver lo que nos muestra. Manuscritos inéditos, tomo 1, en la página 210 dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. Ezequiel 9, la matanza es literal o no. Y el sello es literal o no. Claro. Ahora dice, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y a convertirse. Mire esto. Este fue un manuscrito, una carta que la mensajera del Señor, por orden de Dios, le envió a la iglesia de Oakland el 26 de septiembre de 1909. ¿Cómo estaba la condición de la iglesia de Oakland en 1909? Mal. Pero Dios toma esta situación para mostrar un mensaje amplio que no se quedó la advertencia en la iglesia de Oakland, sino que ha trascendido a la iglesia actual. Y hoy se le hace el llamado al pueblo actual de Dios. Sigue diciendo, ¿a qué se refiere Elena White cuando dice estas palabras se cumplirán literalmente? Los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados. A medida que se explique un texto con otro, recibiréis poder, página 258, 31 de agosto.
Entonces, ¿a qué se refiere Elena White cuando dice estas palabras se cumplirán literalmente? Dice, los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados a medida que se vaya explicando un texto con otro texto. Entonces, lo que ella está diciendo es que a través de los testimonios es que nosotros podemos comprender claramente cuál es el mensaje o la advertencia para nosotros hoy. Apliquemos el principio y veamos algunos ejemplos de lo que aquí se está estudiando. Las profecías de Daniel, escuche bien, en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. ¿Son simbólicas o literales? La profecía es literal. Ahora dice, Babilonia al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios. Hay algo interesante, es que las naciones de hoy se han independizado de Dios. Pero yo escucho, hermano, que Donald Trump habla de Dios y está invitando a que Estados Unidos contemple y establezcan la religión oficial cristiana en ecumenismo, puntos comunes de doctrina. Déjeme decirle que ese Dios que están invocando ellos, el Concilio Vaticano y las iglesias que se han unido, no es el Dios de la Biblia. Es el Dios al cual el mismo Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada contra mí. Ese príncipe de este mundo se llama como Belcebú, Satanás. Sigue diciendo, los gobernantes de este mundo se han independizado de Dios y han levantado una falsa religión que no es la religión que exalta los mandamientos de Dios, sino que es una religión que exalta los mandamientos verdes de la COP 27 y 28. Los mandamientos verdes que establecieron para abolir los 10 mandamientos en el mundo, de los cuales participaron los gobiernos del mundo y participaron las iglesias que se arrodillaron a Roma. Sigue diciendo, eso está en Conflicto y Valor, página 260, 1 de septiembre. El conflicto de los siglos, seguimos estudiando si la profecía de Ezequiel y de Apocalipsis en referente al sellamiento es literal o simbólica. Hemos visto que hasta el momento la mensajera dice que esta profecía es literal. La matanza es literal, el sellamiento es literal, ¿cierto? Ahora dice, el conflicto de los siglos, página 314, capítulo 19, dice que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidas literalmente. Entonces vemos que la profecía de Ezequiel 9, la mensajera confirma el principio bíblico diciendo que esta profecía es literal. Ahora, ¿cuánto más deberíamos nosotros meditar con reverencia santa la obra que se realiza en el cielo en favor de los que resulten tener derecho a la vida eterna? Tristemente vemos que el mundo religioso está desconectado de esta obra y están esperando que el refrigerio del Espíritu Santo les cambie y los prepare. Cuando se den cuenta, ya el Espíritu Santo habrá terminado su obra. Ascenderá al cielo dando un informe y ahí en la tierra quedará en manos de Satanás.
Entonces, la profecía que se halla en primeros escritos, en el título del sellamiento, veremos entonces que Satanás tomará aún más el control del mundo religioso y la gente creerá que los está guiando Cristo, cuando los está guiando es quien aparenta ser un león, que es Satanás, según Primera de Pedro 5, verso 8. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la mejor manera Satanás de devorar a otro, a un cristiano, es con la mentira y la falsa doctrina. Sigue diciendo, las palabras de Caifás. Mire lo que Caifás y dijo, trayendo maldición no solamente sobre él, sino sobre el pueblo de Israel. Mateo 27, capítulo, verso 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Gente ignorante, líderes ignorantes que no sabían lo que estaban profetizando. Se estaban profetizando condenación sobre ellos y estaban profetizando que cuando Cristo viniera por segunda vez, ellos serían condenados. Dice, la única esperanza, página 84, capítulo 22, dice la mensajera, estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y también por el pueblo. Era una tremenda sentencia que pronunciaron sobre sí mismos y una herencia horrorosa que pasaría a su posteridad. Quiere decir, ellos estaban maldiciendo porque estaban diciendo, la muerte de este hombre sea responsabilidad nuestra y también responsabilidad de nuestros hijos. Y que así como somos condenados por ello, ellos también sufran la maldición de condenación por participar sus padres de esta sentencia. Eso es lo que estaban diciendo. Tristemente, vemos hoy cómo el mundo religioso se sigue condenando. Y cómo padres y madres que no entienden muchas veces lo que dicen, traen condenación sobre ellos y sobre sus hijos. Por sus malas decisiones, por dar un mal ejemplo de lo que no debieran, han llevado a sus hijos a que vivan el mal ejemplo que ellos están viviendo. Y tristemente hoy los hijos son un pálido reflejo del mal testimonio de muchos padres y madres que no respetan a Dios y que no viven para Cristo, sino que viven para sí mismos y para el mundo. Pues ellos también recibirán condenación, porque así como Caifás pronunció las palabras, los padres y madres que hoy están viviendo no para Cristo y están dando un mal ejemplo a sus hijos, están asumiendo la misma maldición que cayó sobre Caifás y Anás, sobre los sacerdotes y sobre su familia y sobre el pueblo. Están haciendo lo mismo. Dice, estas palabras se cumplieron literalmente en las espantosas escenas de la destrucción de Jerusalén unos 40 años más tarde. Cristo muere en el año 31. Pero estas palabras fueron dichas ¿en qué año? En el año 31. A mitad del año 31. ¿Y cuándo se cumplieron? En el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por el general Tito, el general romano. Y no solamente la ciudad, sino que el templo de Jerusalén fue destruido y fue saqueado. ¿Todo por qué? Por no someterse a Dios. Mucha gente se condena y se maldice por lo que hacen y dicen. No porque la maldición la proporciona el Señor, sino porque la desobediencia trae como resultado la maldición del pecado. Quédate quieta. Sigue diciendo. Comentario de la hermana White sobre el Salmo 64. Dice lo siguiente: Dios los herirá con sus flechas, los herirá
por sorpresa. ¿Qué dice la mensajera del Salmo 64:7? Esta escritura se cumplirá literalmente. Ahora dice, me sorprende, ya que considero el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Dios. Cada creyente necesita ahora registrar su corazón como con una vela encendida. O sea, la obra de escudriñar nuestra vida tiene que ser como cuando en la noche hay oscuridad y una luz se prende para saber dónde se va a pisar o con qué se va a tropezar. Dice que tiene que ser con una precaución muy minuciosa para saber qué sucede con cada acto y cada palabra. Cuán triste hoy se ve el cuadro de quienes no entienden cuando Jesús dijo, por vuestras palabras seréis condenados y por vuestras palabras seréis justificados. Quiere decir, nuestras acciones hoy determinan la recompensa que recibiremos cuando Cristo venga. Y hoy por nuestra conducta determinamos dónde vamos a estar en el futuro cercano. Eso está en la Review and Herald, marzo 15 de 1906, párrafo 3. El conflicto de los siglos, capítulo 42, página 617, sigue diciendo, la marca de la redención, hablando sobre la obra de Ezequiel 9 y el sellamiento. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. O sea, está diciendo que en el futuro cercano, próximo, hay un grupo de personas que reciben la obra selladora del hombre con tintero de escribano. ¿Sí o no? Y también dicen o indican que estas personas son identificadas porque hacen una obra en favor de la dignidad de Dios, en defensa de los mandamientos de Dios y en defensa de la persona de Jesús. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda. O sea, quienes son representados, o estos varones en Ezequiel 9 son representados ahora por el ángel de la muerte que el Señor envía, caso dicho sea de paso, en los días de Israel, cuando iban a ser liberados después de 400 años de cautiverio por Faraón, por Ramsés. La última plaga fue emitida por el mismo Faraón. Cuando se preparó para matar a los hijos de los israelitas, él mismo sentenció a su pueblo, a sus hijos, a una noche de luto. Y el ángel de la muerte, un ángel, se le denomina ángel de la muerte porque era el encargado de dar matanza a los hijos de Faraón, a los primogénitos. Ese mismo ángel ahora está representado en el momento que la gracia termina como el ángel de la muerte, que es representado por los hombres que aparecen en Ezequiel 9 con armas de destrucción. Por eso dice ahora, la mensajera describe, ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, a quienes se les manda o se les ordena, al anciano, al joven y a la doncella, que es virgen también, y a los niños y a las mujeres
matadlos hasta exterminarlos, mas no os lleguéis a ninguno en quien está la marca de Dios o el sello de Dios. Y comenzad desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa de Dios. O sea, por los pastores. Tristemente, nosotros hoy encontramos que el mundo cristiano se está dejando llevar tristemente por la conducción del príncipe de este mundo, de Satanás. Porque están dejándose llevar por impresiones falsas y espiritistas. Se están dejando llevar por insinuaciones paganas. Y tristemente vemos nosotros que los resultados serán bastante crueles. Estas personas que se dejan impresionar por las falsas profecías, por las falsas visiones, por las falsas direcciones de ángeles demoníacos disfrazados de ángeles de luz, están arrastrando a mucho y como consecuencia se verá el resultado, porque el santuario que representa a los cristianos en los últimos días, o lo que conocemos como pueblo de Dios, está infectado por la obra de Satanás. Y tristemente los que conocieron la verdad son los primeros que van a sufrir las plagas porque se separaron de Dios. Las iglesias protestantes que no respetan los mandamientos de Dios, que se han separado de su lealtad a Cristo, son las que reciben las plagas. Los adventistas falsos que renunciaron a la verdad, que pisotean el santo sábado, que no respetan al Señor, que se burlan de los mandamientos y que dicen no queremos que Dios reine, son los primeros que recibirán las plagas, las úlceras. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Esto dice, empiezan a caer sobre los pastores, ancianos dentro del pueblo de Dios. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas, niños perecerán juntos. Esta es la obra representada por estos instrumentos de Ezequiel 9 y confirmada por la experiencia cuando Moisés, como instrumento de Dios, sale a liberar al pueblo de Dios. Sale a liberarlo. Ese ángel de la muerte, podríamos llegar a decir que es el mismo ángel que va a dar matanza a niños, jóvenes, vírgenes, mujeres, en general. Sigue diciendo, la hermana White comenta del cumplimiento literal de Daniel y Apocalipsis en la experiencia de Guillermo Miller. Dice, con profundo interés estudió Miller los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. O sea, Miller empezó una investigación, un estudio para poder descubrir qué encerraban las profecías de Daniel y Apocalipsis. Guillermo Miller fue movido desde el año de 1818 a investigar y a estudiar las profecías.
pero por allá en el año de 1830, 31, 32, Guillermo Miller tiene una comprensión de estos libros y comprende que las profecías marcaban un evento literal. Ahora dice, o eran literales estas profecías. Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Entonces, ¿por qué estudiamos esta experiencia de Miller? Porque esta experiencia de Miller nos está indicando que la profecía en su cumplimiento, desarrollo, se debe de entender como literalmente. Entonces la pregunta es, ¿la matanza de Ezequiel 9 es literal o simbólica? Es literal. El que no quiera participar de la destrucción y de la matanza literal de Ezequiel 9, ¿qué tendría que hacer? Pues ahora en este tiempo arrepentirse, someterse a la voluntad de Dios, recibir la justicia de Cristo o la justicia de los mandamientos de Dios de su ley para hacer una separación y vivir como el Señor le manda. Seguimos. Así me convencí, dice Miller, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por las Escrituras, por ellas, por insensato que la persona fuere, no tiene por qué extraviarse de las indicaciones de la palabra de Dios. Es interesante que el que quiere aprender debe de estudiar no su celular, debe de estudiar no los cuentos de hadas, debe de estudiar no los atractivos, las novelas ni las películas de este mundo, debe de estudiar las indicaciones del gran mapa espiritual que es la palabra de Dios. Ahí debe encontrar el ancla que le va a permitir poder cimentarse en terreno sólido y seguro. Pero aquellos que están cimentando su fe en los afanes de la vida, en las fábulas, en las falsas doctrinas y en otra cantidad de cosas como es el amor falso que presentan hoy el mundo religioso y las falsas doctrinas de una seguridad carnal, lastimosamente los va a llevar a la condenación y finalmente a la destrucción final. Pero tenemos la oportunidad hoy, mientras está la gracia, de poder conformar nuestra vida de acuerdo a la ruta que el Señor ha establecido para que podamos ser dirigidos a un puerto seguro. Él dice, eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos. Hablando de la experiencia de Guillermo Miller. A medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía, ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Esto quiere decir que a medida que una persona estudia con oración, con dedicación y con ayuno para querer conocer cuál es su obligación y qué debe de hacer para ser salvo, los ángeles del Señor, el Espíritu Santo, le dirigirá, le conducirá y le mostrará paso a paso para que no sea extraviado y pueda estar convencido de que esta verdad
es la única que existe y que no hay dos verdades, que no hay dos pueblos de Dios y que no hay 3, 4 caminos, sino solamente uno que lleva a la vida eterna. Hay otro camino que lleva a la condenación. En el libro de Deuteronomios, capítulo 30, versos 19 y 20 dice: hoy dice el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel y para nosotros: hoy pongo por testigos al cielo y la tierra delante de vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, sirviendo y atendiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová, Dios, el Señor, juró a vuestros padres que os habría de dar como hoy. Entonces, la profecía es un ancla segura. Y el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, es una profecía literal a la cual pronto muchos se van a tener que ver expuestos. Sigue diciendo, la nota de este escrito dice: entonces, ¿qué es lo que se cumple literalmente? No son los símbolos. Entienda algo. Cuando decimos que una profecía es literal, no estamos hablando del símbolo que cubre la representación de esa profecía. Si yo digo, por ejemplo, hay una bestia de 2 cuernos que habla como cordero, o que tiene figura de cordero pero habla como dragón, ¿es literalmente una bestia? No, lo literal es quien está representado por ese poder. Quiere decir, hay un gobierno, un poder que tiene una apariencia mansa, o característica de cristiana, pero renunciando a sus principios constitucionales, renuncia y al final persigue a los cristianos, pero no a todos, sino a los que no se someten a sus dogmas o leyes o doctrinas. Entonces, lo literal no es el símbolo de la profecía. Por ejemplo, vi en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Es literalmente una mujer? Ese es el símbolo. ¿Qué es lo literal? Que es una iglesia. Y que esta iglesia tiene que estar vestida del sol de la justicia de Cristo. Y que tiene que tener los mandamientos de Cristo. Y que tiene que ser una iglesia que es unida por la doctrina. Que es una iglesia pura. Y que está cimentada en la pura y expresa palabra de Dios. Su doctrina deriva de la Biblia. Y vi también otra señal, un dragón de escarlata de 7 cabezas con 10 cuernos. No es literalmente un dragón el símbolo. El dragón es un poder, es el poder romano, un poder civil que se vale del Estado, que se vale de la religión para imponer leyes, para perseguir a los cristianos. Seguimos entonces. La literalidad de la profecía está en los eventos que le dan cumplimiento, no en los símbolos que representan esos eventos. O sea, es interesante, hermanos, entender cómo se estudian o cómo los pioneros estudiaban las profecías y cómo comprendían la aplicación simbólica o literal de estas profecías. Eso es lo que le da un sentido especial al mensaje del tercer ángel. Eso le da una nota especial a los que encarnan el mensaje del tercer ángel en los últimos días. Sigue diciendo, nota, no es fuera de lo normal que la hermana Huay haya dicho que la profecía de Ezequiel 9 se cumple literalmente. Lo mismo dijo de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, porque esa es la manera como se cumplen las profecías. El evento es literal. ¿Qué no es literal? El símbolo. El símbolo
no es literal. Es literal el evento que se desarrolla. ¿Quién representa a los hombres con armas de destrucción de Ezequiel 9? Es un ángel y se le conoce como el ángel de la muerte. Ese mismo ángel que dio muerte a los primogénitos de Egipto. Sigue diciendo, toda profecía de la Escritura es de cumplimiento literal. Aunque esté escrita en lenguaje literal o simbólico, veamos un par de ejemplos que el Señor nos presenta de cómo entender si es literal o no. Ejemplo 1, vemos una profecía literal. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué es lo literal de este evento? ¿Qué evento representa Apocalipsis 7:1 que es literal? La destrucción. No. He aquí que viene con las nubes. ¿Qué evento es ese? La venida de Cristo. ¿Es simbólico o literal? Es literal. ¿Qué es lo que no es literal? Dice, y todo ojo le verá. Ahora, aquí no hay nada que no sea literal, porque dice, he aquí viene con las nubes. Ahora, aquí hay un símbolo que no se entiende. No es que Cristo viene en nubes. Aquí viene con las nubes. Esto quiere decir que Cristo cuando venga, viene rodeado ¿de quién? De ángeles. Ahora, el resplandor de la blancura de la gloria de Dios que está en los ángeles es como la blancura de lo que corruptamente después del pecado podemos contemplar de una nube blanca. Entonces, la nube que es blanca es representada por la blancura de los ángeles. Por eso se dice, aquí viene con las nubes. No dice, vienen las nubes. Y dice, y todo ojo le verá. Literalmente todos los seres humanos que estén en todos los hemisferios de la tierra lo van a ver a la misma hora, el mismo día, en diferentes lugares, pero de la misma forma. Porque va a ser un evento mundial. Es literal. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son? Los que mataron a Cristo, los judíos, los que mataron a los mártires. Todos estos enemigos acérrimos de Cristo y de su pueblo son levantados para contemplar a aquel de quienes se mofaron y dijeron que no era Dios. Ahora dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, todas las nacionalidades lo van a ver. Ahora, aquí hay tres eventos. La segunda venida, tres eventos que voy a marcar. La primera venida, que ya se cumplió, cuando Cristo se encarna y viene como niño en el pesebre o el establo de animales allá de la región de Belén. El segundo evento, que es la segunda venida de Cristo, que ahora ya no viene como niño, ahora viene como el gran juez y conquistador, para pagar a cada uno conforme merezcan sus obras. Y la tercera venida, que es cuando pasen los 1000 años, terminando, Cristo viene con su pueblo. La nueva Jerusalén ha descendido antes. Primero Cristo desciende, con sus pies toca el monte de los olivos, se hace una llanura y después desciende la nueva Jerusalén, pero desciende sola, porque Cristo ha descendido con su pueblo por aparte. Habrá tres eventos que marcan también algo. 3 muertes. La primera muerte es la literal que nosotros vivimos. La segunda muerte es la que se va a producir cuando en el espacio de lo que se conoce como la resurrección especial se levantan todos estos enemigos de Dios y vuelven a morir cuando ven el resplandor de Cristo. Y la tercera muerte es cuando Cristo venga por tercera vez y le dé a cada uno conforme sus obras. Ahí mueren para siempre. 3 muertes literales y 3 venidas de Cristo literales, contando la primera que ya se dio,
quedan faltando dos venidas literales de Cristo. En la primera, viene a buscar a los que gemían y clamaban y fueron sellados. Y en la tercera venida le viene a dar recompensa a los impíos que no fueron sellados, a los que recibieron las plagas por su desobediencia. ¿Está claro hasta aquí? Ahora dice, cumplimiento literal. Veremos al Señor en las nubes. Los que le traspasaron también lo ven. Ver. Y todos los impíos se lamentan. Lamentarán. Ejemplo 2. Profecía simbólica. Ahora, en Apocalipsis 19:11 encontramos. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. ¿Por qué es simbólica? Porque usted está viendo un caballo, ¿cierto? ¿Qué más está viendo aquí? Ahora mire cómo dice. Apocalipsis, verso 12, capítulo 19. Sus ojos eran como llama de fuego, ¿cierto? El jinete. Y había en su cabeza una corona, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora sigue diciendo. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida ¿de qué? De sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es este Verbo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es este Verbo de Dios? ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. Entonces, verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. ¿Usted ha visto a los ángeles en caballos? Ahora sigue diciendo, cumplimiento literal. Veremos al Señor venir en las nubes con poder, acompañado de millones de ángeles. Nota, no lo veremos montado en un caballo, con los ojos de fuego, la ropa teñida de sangre, con una espada en su boca y seguido por millones de jinetes. Eso no es lo que vamos a ver. Vamos a ver a Cristo, que es un símbolo, es el testigo de Dios. ¿Por qué dice que está vestido con ropas teñidas de sangre? Porque Cristo fue crucificado y su sangre fue derramada. Y por su sangre tenemos nosotros permiso a la redención. Ahora, le dice que viene como con ojos con llama de fuego, ¿cierto? Porque así lo contempló. Es una figura para mostrar la gloria de Dios. Sigue diciendo, la profecía es simbólica. En Apocalipsis 19, del 10, a ver y miro, del versículo 11 al verso ¿qué? Al verso 14. La profecía simbólica, pero el cumplimiento de este evento, ¿cómo es? Es literal, porque está hablando de la misma venida que está hablando ¿quién? Apocalipsis 1:7. Seguimos. Sigue diciendo, Ezequiel 9 también es una profecía simbólica, pero su cumplimiento es literal. ¿Por qué simbólica? Porque aparecen 6 varones. Y de esos 6 varones sale uno. O sea que serían 5. 6 varones o serían 7. Y estos varones son representados, los que destruyen, por el ángel de la muerte. O sea que no son 6 varones literales como tal. ¿Sí o no? Sino es un símbolo. Pero el evento que es la matanza y el sellamiento es literal. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es el sellamiento?
¿O desde cuándo empezó el sellamiento? El sellamiento empezó desde 1844. ¿Qué es el sellamiento? El sellamiento es el afianzamiento de la verdad del mensaje del tercer ángel en el corazón. Pero hablamos de un sellamiento literal que está representado por los 144,000. Ezequiel está hablando de los sellados de los 144,000. Ezequiel no está hablando del sellamiento que empezó desde 1844 para acá. Ezequiel 9 está hablando del sellamiento de 144,000 personas literales que van a cumplir una función en el templo de Dios, que más nadie puede entrar sino aquellos que son parte de esta compañía especial. Entonces Ezequiel 9 está hablando especialmente no del afianzamiento de la verdad, sino del sello de Dios como confirmación, en pocas palabras, del Santo Sábado. Quiere decir, este grupo especial será confirmado porque se cimentó en la verdad y estuvo obedeciendo a Dios y guardando su Santo Sábado. Se confirman al final como pueblo que ha sido aprobado para pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Seguimos entonces. Aplicación secundaria de esta profecía. Ezequiel 9 y Juan, dos profecías de un mismo evento. Dice Testimonios para los Ministros, capítulo 16, página 373. Este sellamiento de los siervos de Dios, escuche bien, de los siervos de Dios, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. O sea, el sellamiento del capítulo 7 de Juan es la misma profecía del capítulo 9 de Ezequiel. Dice, Juan también fue testigo de esta notable revelación. ¿Cómo se muestra primero? Dice, vi 4 ángeles que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno. La profecía de Ezequiel empieza también con un panorama de caos, ¿cierto? Y estos 4 ángeles están deteniendo para que el sellamiento se dé. En Ezequiel 9 hay un tiempo antes de que la angustia y la gracia se termine, donde también se enfatiza que hay un periodo de gracia donde se aprovecha para sellar al que aprovechó y se arrepintió en ese tiempo. Muy bien, dice también, Juan también fue testigo de esta notable revelación. Así que la primera parte de este tema nos arroja que hay un evento para el cual el mundo se tiene que estar preparando. El pueblo que profesa amar a Dios y guardar sus mandamientos y tener el testimonio de Jesús debe de estar viviendo bajo la verdad poderosa que se le ha mostrado. Y si estos no viven este mensaje, pues lastimosamente serán parte de los que reciben las plagas postreras, cuando ya la ira de Dios es vaciada sin misericordia. Que el Señor nos guíe, nos bendiga y nos ayude a ser parte de aquellos que realmente esperarán al Señor con la dignidad levantada, con sus miradas hacia lo alto y con su frente en alto. No tendrán nada de qué avergonzarse. Que Dios nos ayude para ser parte de ellos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que habita en el cielo, indignos, descalificados e inmerecedores de este privilegio que usted nos presenta somos. Damos gracias porque a través del sacrificio, de la entrega y el amor de Jesús por esta raza caída, tenemos entrada, tenemos favorecimiento para participar de la preparación para poder estar en aquel día firmes cuando usted venga.
y ser parte de esos redimidos que habitarán con usted, que hablarán con usted y que contemplarán la hermosura de su majestad. Ayúdenos para ser parte de ellos. El pecado se levanta contra nosotros, nos cercan las tinieblas en este mundo, parecen que nos ahogan y que nos tienden a destruir, pero en el momento que menos lo esperamos, la gloria y el poder de Dios salen para defendernos y disipar las tinieblas. Señor, guíenos, quédese con nosotros y guárdenos, porque lo agradecemos en la bendita esperanza de la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo agradecemos. Amén.